El comportamiento del mercado cambiario es el tema que abordaremos en la sección de Economía, Noticias en Vivo el día de hoy. Y para esto nos acompaña el economista Aarón Olmos. Gracias, Aarón, por acompañarnos la mañana de hoy. ¿Y qué está pasando en el mercado cambiario? ¿Qué ha provocado esta devaluación considerable, no solamente del tipo de cambio paralelo, también del tipo de cambio oficial? Como ya decía, este trabajo de nuestro equipo de producción ha iniciado el día de hoy el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela, el oficial, en 23.330,14 bolívares por dólar. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues el mercado cambiario venezolano sigue distorsionado. El dólar oficial y el no oficial se siguen acercando. Eso es producto de muchas variables, ¿no? Las primeras, inestabilidad política, que todo el mundo la conoce, la situación de que todavía a la fecha que estamos no necesariamente vemos una resolución de una situación que se ha propuesto desde enero de este año para cambiar la estructura económica y política del país. Eso no ha ocurrido. La insuficiencia del salario básico de las personas hace que en definitiva se genere una mayor demanda por bolívares en el mercado. Recordemos que el Banco Central aplicó política monetaria muy restrictiva a nivel del encaje legal de 100% y 57%, drenó el mercado de liquidez. Eso hace que también la pérdida de poder adquisitivo haga que las personas quieren resguardar el valor de su trabajo y la riqueza de la empresa en alguna moneda dura. Exige entonces una presión al alza del precio del dólar. La mayoría de las personas quieren resguardarse en moneda dura y se sigue buscando en un mercado donde el Banco Central de Venezuela no está colocando las divisas, porque recordemos que en mesa de cambio y en la estructura anterior de política cambiaria el Banco Central no participaba. Tenemos un Banco Central con menor cantidad de reservas internacionales. Tenemos una situación de flujo de caja bien complicada y hace que se drene también la cantidad oficial de dólares que está en el mercado. Entonces, en mesa de cambio, somos los privados los que estamos colocando esas divisas, la cantidad es insuficiente, los dólares al menudeo no son suficientes para las personas que lo están pidiendo y estamos experimentando esa sensación de mayor búsqueda de resguardo del valor de nuestro trabajo en moneda extranjera. Es decir, un aumento en la demanda de divisas y una reducción en la oferta, o sea, menos oferentes y un mayor número de personas que demandan. Es básicamente lo que está ocurriendo acá. En parte, también tenemos una situación donde Petróleos de Venezuela recientemente hizo una gran cantidad de pagos a sus proveedores en bolívares. Eso hizo que los proveedores salieran de cualquier cantidad de obligaciones de corto plazo en bolívares y luego se voltearan al mercado cambiario a resguardar la cantidad de esos bolívares por la pérdida de valor que tiene en hiperinflación, presionando también ese precio en bolívares del dólar hacia el alza, ¿no? O sea, son varias cosas que están pasando, pero es fruto de la misma inacción del Banco Central y la ausencia de una política económica clara para corregir estos desequilibrios. Ahora, digamos, este incremento en el encaje legal, que vamos a recordar, es la porción del dinero de los depósitos que los bancos deben mantener inmóvil en calidad de garantía en el Banco Central de Venezuela, dejó a los bancos con muy poco dinero para prestar. Eso secó de alguna manera la liquidez y dejaba a las personas con menos dinero, personas y empresas, para comprar divisas, y esto mantuvo el tipo de cambio de alguna manera estable durante varias semanas. Ahora, ese encaje legal sigue en el mismo nivel en el que estaba cuando se estableció, y ahora tenemos esta devaluación constante nuevamente a un ritmo que teníamos ya semanas que no veíamos. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre el aparato productivo? Bueno, fíjate, se sigue destruyendo el aparato productivo, cada vez más vemos entonces menor cantidad de actividad comercial. Cuando uno viaja por Venezuela, por el interior de nuestros estados, hay que recordar que seguimos con problemas de gasolina, seguimos con problemas de energía eléctrica, seguimos con problemas de servicio. Eso afecta evidentemente a la actividad comercial, centros comerciales desolados, calles tradicionales llenas de negocios que cierran al mediodía o simplemente abren tarde o abren días a la semana que están seleccionando para no dejar morir la actividad económica. La ausencia de esa liquidez necesaria para poder insuflar en el mercado y poder conseguir bienes y servicios también está afectando. Hay que recordar que esta liquidez física, una persona va para el banco y pide parte de su dinero y puede retirar hasta 50 o 20 mil bolívares, y por cajero es una cantidad ínfima que no ayuda a cubrir ninguna necesidad. No necesariamente ha logrado
detener esta destrucción que tenemos. Fíjate tú, por ejemplo, la misma razón en la que el Petróleos de Venezuela hizo estos pagos a sus proveedores, eso se transformó en una cantidad de dinero digital que salió por parte del Banco Central, que no necesariamente tiene que ser tiene que ser físico para poderse pagar, independientemente de que la política económica que nosotros tenemos hoy no tiene algún signo coherente, ¿no? Hay que recordar que recientemente por allí se había hecho una solicitud para emitir 36 billones de bolívares a través de operaciones de mercado abierto, que también van a distorsionar aún más la economía. O sea, no hay control, no hay una orientación seria y esa inacción y ese no hacer las cosas que se deben hacer están generando mayor cantidad de problemas, tanto para las empresas como para los nacionales. Ahora, hemos experimentado una desaceleración de la inflación en medio todavía del episodio hiperinflacionario que se inició a finales de 2017. De una inflación de 3 dígitos en el mes de enero de este año, pues de acuerdo con la medición de la Asamblea Nacional, en julio 33,8%. Hay algunos analistas que dicen que bueno, que este comportamiento del tipo de cambio va a tener un efecto en la inflación de agosto, que todavía no se conoce la cifra. ¿Cuál es la proyección que podría tenerse de la inflación en estos últimos meses de este año? Fíjate, hay que recordar que seguimos en hiperinflación, ¿no? Ese dato de la Asamblea es la inflación puntual, pero tenemos que ver la hiperinflación promedio para los 7 meses del año. Cuando sacamos ese cálculo seguimos estando sobre el 50%, eso es importante recordarlo. Si bien el número puntual o la variación de precios puntual ha disminuido, no necesariamente es por política económica coordinada, ¿no? Sino por disminución en el consumo y otra cantidad de cosas que no es el deber ser. Los últimos meses del año, estamos entrando en el último trimestre del año, un segmento del año donde hay más consumo, donde hay más gasto, donde se paga una cantidad de elementos adicionales, aguinaldos y muchas cosas. Estamos a la espera de una información sobre política económica en términos de aumentos salariales posibles. Va a seguir subiendo la hiperinflación. Vamos a estar por sobre el 33,8% que nos dijo la Comisión de Finanzas de la Asamblea, porque es el tiempo histórico que estamos viviendo. O sea, siempre en el último trimestre del año la inflación crece. Ahora, lo que preocupa acá es el hecho de que se sigue con la misma visión. Ya es un aumento salarial posible en las próximas semanas o los próximos días, sería el aumento salarial número 50 desde 1950. Pero digamos que el tercero de este año, si mal no recuerdo, es decir, ha habido este año un menor número de incrementos salariales por decreto del que hubo en años anteriores. ¿Qué ha pasado este año que digamos el periodo ha sido, qué ha pasado en este momento que el periodo ha sido más extendido entre un incremento salarial y otro? Sí, lo que pasa es que fíjate, de alguna manera dentro del desorden que se tiene a nivel económico, desde el punto de vista de la ausencia de producción, la dependencia con el resto del mundo, el tema de las transferencias y bonos, este tema de los alimentos que se dan de alguna manera por las comunidades, de alguna manera para el Ejecutivo ha logrado tranquilizar de alguna forma cierto tipo de necesidades. Sin embargo, el hecho de que tú tengas la única solución para ti real sea seguir incrementando el salario, es insistir en el error, porque realmente la real solución tiene que ser el desmontaje del el modelo, que en definitiva ha probado que en estos últimos 5 años ha sido muy nefasto. Tenemos por los datos del BCB, que todos pudimos ver a partir del 28 de mayo de este año, en los últimos 5 años una contracción de más del 50% del PIB, y eso va a seguir. La expectativa de inflación al cierre de 2019 por parte del Fondo Monetario Internacional, que si bien se corrigió de 10 millones a 1 millón, sigue siendo muy elevada. Entonces, en definitiva, en estos últimos meses hemos visto una mejora dentro de lo malo, pero seguimos dentro del problema formal, no inicial. Ahora, hasta hace algunas semanas se advertía acerca del incremento del costo de la vida en dólares, es decir, cada vez se necesitaban más dólares para poder comprar productos y servicios en Venezuela, y se explicó por parte de distintos analistas que esto obedecía que la hiperinflación iba a un ritmo mucho más acelerado que la devaluación. La devaluación ahora ha empezado a acelerar, a tomar fuerza, y quisiera, pero al regreso de la pausa, conocer tu análisis sobre esto. ¿Qué podríamos esperar ante esta fotografía del mercado cambiario en este momento? Amigos, conversamos con Aarón Olmos, economista. Vamos a continuar con la entrevista al regreso de esta pausa.